Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Hola, hola. Listo, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde nos estén escuchando y viendo este podcast titulado Hablando de Psicología y Salud Mental. Hola, pues hoy me tocó estar compartiéndoles personalmente un tema interesante y me atreví yo a darlo porque es un tema en el cual mi ejercicio profesional ha sido en esta área de las adicciones y pues bueno, es un tema que también han estado comentando y participando y también solicitando, ¿no? En los comentarios que de repente me mandan por ahí. Y anteriormente ya tuvimos un episodio, no recuerdo qué número tuvimos, en qué episodio tuvimos como invitada a nuestra colega amiga, la psicóloga Patricia Zamora, que le mando un saludo a la Pati. Ella nos estuvo hablando también del tema de adicciones, lo que es la prevención, lo que puede generar las adicciones, ¿no? Y bueno, ahí sí lo quieren checar para que lo vean, ese episodio y todos los que hemos tenido, recuerden en nuestro canal de YouTube, Psicología y Salud Mental, o también como psicólogo Jorge Campos Aguilera, así me pueden encontrar en el canal de YouTube. Y ahí están todos los episodios, que el día de hoy es nuestro número 22. Gracias a todos ustedes por seguir presentes y apoyando este proyecto, que pues la verdad, como siempre lo he comentado, es para informar, ¿no? Y sensibilizar sobre estos temas de psicología y salud mental, y todo con evidencia y sustento y metodología científica. Eh, Nuestra mecánica, los que no nos conocen y sea la primera vez que nos visitan, nos ven, si nos están viendo en YouTube, ya grabado este episodio. Normalmente los episodios son en vivo por estas redes sociales, por el canal central, que es el Facebook de nuestra producción, y por mi cuenta de Facebook, que es psicólogo Jorge Campos. Ahí también me puedes mandar mensajes, estar en contacto, cualquier tema, cualquier inquietud que te gustaría que abordáramos, con toda confianza lo damos, ¿no? Que esa es la intención también, escuchar todas este, pues sus inquietudes, ¿no? Y sus dudas. Y bien, pues sin más, pues empecemos con este tema que bueno, me gustaría que también hicieran sus comentarios, dudas, inquietudes, ahí que se vayan conectando, compartan a, a sus contactos, que ustedes crean que les puede ayudar esta información, porque pues el tema de las adicciones es un tema de salud pública y que engloba y es todo un abanico pues, de situaciones y consecuencias sociales, familiares, personales, de salud física, orgánica y de salud mental como tal, ¿no? Entonces, traten de compartir, conéctense, hagan sus comentarios y con todo gusto aquí yo les respondo. Muy bien, bueno, vamos a empezar con lo que mucha gente tiene un mal concepto, y no es porque estén mal o bien, ¿no? Sino que pues es la información distorsionada por otros medios de comunicación como películas, series o otro tipo de información que no está bien avalada, y muchas veces la información no está clara de lo que es una adicción, ¿sí? O un consumo, mejor dicho, un hábito, ¿sí? Compulsivo, ¿no? De comportamiento o a sustancias. Y vamos empezando desde ahí, entender qué es una adicción.
eh, o un comportamiento compulsivo. Es un hábito también, ¿no? También está catalogado como un hábito. Y pues bueno, eso es precisamente como les decía eh, esta definición, ¿no? Es un comportamiento, al final de cuentas es un comportamiento que no hay control, es compulsivo y va gradualmente avanzando, ¿no? Por eso también hay que entender estos mitos y realidades que ahorita vamos a ir desglosando durante el programa. Por esto que les decía, estas informaciones mal hechas, ¿no? Para entender, tanto para padres, si tú eres padre de familia, de un jovencito, de un niño, de un adolescente, eh, también esta información les va a interesar, les va a ayudar a poder identificar de alguna manera algunos factores que sean señales, sean como foquitos amarillos eh, sobre lo que nuestros hijos o nuestros jovencitos o incluso un familiar ya adulto, la pareja o un familiar que detectemos que está teniendo ciertos comportamientos, bueno, pues esto nos va a ayudar también a ir desglosando y conociendo, ¿no? Como les decía, un hábito adictivo, un hábito de comportamiento compulsivo, ya sea sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas, eh, o ya comportamientos, ¿no? Como cuáles, como por ejemplo, ahorita uno de los hábitos compulsivos que está muy a la orden del día son los casinos, por ejemplo, ¿no? Ir a los casinos, ir a jugar, este, vaya, juegos de mesa, del azar le llaman, ¿no? Entonces, este comportamiento se le denomina ludopatía, que es un hábito a los juegos de azar, ¿no? Entonces es una compulsión. Pero bueno, también eso es un comportamiento compulsivo que se convierte en una adicción. Bien, entonces, para ir aclarando, la adicción es esto, es una compulsión, es una conducta sin control que nos lleva a estar generando este comportamiento, ya sea sustancias, consumiendo unas sustancias o actuando a un comportamiento, a un impulso eh, conductual, ¿sí? Entonces, sin control. Entonces, desde ahí para ir entendiendo, para no meternos en tantos tecnicismos psicológicos y ustedes lo puedan entender de una manera más coloquial, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ya hablándolo de una manera más clínicamente, eh, las adicciones o un comportamiento adictivo o una adicción ya está catalogado como una enfermedad. Es una enfermedad neuronal, cerebral, ¿sí? Orgánica, psicológica, que va afectando a la persona en sus roles de vida, ¿no? Ante este comportamiento, ya sea el consumo de unas sustancias o a comportamientos compulsivos. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Eh, como les decía, hay que entender que la adicción no es, por ejemplo, una anécdota. En mi ejercicio profesional, muchos pacientes, muchos consultantes, padres de familia, por ejemplo, me comentan, llegan conmigo y me comentan, es que mi hijo, quiero que me oriente, quiero saber si lo interno o no lo interno, porque yo creo que ya es adicto. Y empiezo a platicar con la persona, con el padre de familia, madre de familia, y me dicen, les pregunto, ¿cómo llegas a esta conclusión, ¿no? De quererlo internar y que ya le estás dando una etiqueta, ya le estás dando un diagnóstico de que ya es una adicción. Y me dicen, es que le encontré una pipa en su mochila, le encontré un cigarrito medio raro, su cuarto huele medio raro. eh, entonces, espérame tantito, hay que entender porque nos podemos equivocar, puede ser contraproducente muchas veces tomar una decisión así tan drástica de meterlo a un centro de rehabilitación, una clínica de rehabilitación o a un tratamiento, si todavía no sabemos si realmente hay
un hábito adictivo, ¿no? Si ya está instalada la enfermedad de una adicción. ¿Por qué? Porque existen tipos o características o tipos de consumo. Se dice que hay un consumo experimental, hay un uso o abuso de ciertas sustancias. ¿Qué significa? Eh, el consumo experimental, yo creo que todos levantamos la mano, la levanto, todos hemos caído y hemos tenido este tipo de consumo en un momento de nuestra vida. El experimental, como la palabra lo dice, experimentamos. La primera vez, recuerden cuando tomaron su primera cerveza, cuando fumaron su primer cigarro, si es que fumaron un cigarrito en alguna vez en sus vidas, u otras sustancias, ¿sí? Entonces, siempre ha habido un contacto experimental, ya sea una conducta o ya sea una sustancia. Y queda como experimental porque nada más lo probé varias ocasiones y nunca más lo llegué a usar de nuevo o consumir de nuevo o generar esa conducta determinada de nuevo. Simplemente fue un momento que no pasó de ahí y no generó consecuencias que yo me pueda lamentar, pero lo decidí dejar. Y nada más quedó como una experiencia. Ese es el consumo experimental. Cuando estamos hablando ya de un consumo social, pues bueno, es el que creo que la mayoría de todos estamos, una gran mayoría de la población estamos en ese rango, ¿no? Que vamos a un evento, nos tomamos una cervecita o cierta bebida, o otras sustancias de otras personas que consuman otras sustancias, pero es social, ¿no? Entonces, cada determinada situaciones que lo ameriten, consume la persona. El detalle es que ya en el consumo social o habitual, ya hay un riesgo de brincarnos ese umbral a que se genere ya como un hábito. Entonces, hay que tener cuidado, que ahorita vamos a ir más adelantito desmenuzando esas características, cómo es que se llega, ese caminito, cómo es que se llega a una adicción o a un hábito adictivo. Entonces, el consumo social o también mencionado como ya el abuso, ¿no? Ya es cuando nos pasamos de lo social y llegamos a abusar precisamente de esta conducta de un consumo o de un comportamiento. Ya estoy abusando. Por ejemplo, si hablamos del alcohol, si por ejemplo yo normalmente llegué, mi punto máximo de ingerir alcohol en un evento o en una situación social, a lo mejor es de, no sé, unas 8 cervezas, pero ya con el tiempo y a las siguientes semanas, fines de semana, ya aumenté mis cantidades, entonces ya estoy abusando. Y no nada más las cantidades, sino también la frecuencia de consumo, es decir, la temporalidad, es decir, cada cuánto estoy tomando. Ya es diario, ya es cada 2 días, cada 3 días. Si antes era cada fin de semana, ahora ya son los sábados, domingos y también el martes, miércoles y jueves, ¿no? Entonces ya estoy aumentando mis frecuencias, mi temporalidad, pero también las cantidades, ¿no? Entonces ya estoy abusando de esa sustancia o de tal comportamiento. Ejemplo que les daba de la ludopatía, si antes nada más iba cada 15 días al casino y apostaba 200 pesos en la maquinita, con el tiempo ya llega un punto donde ya estoy abusando de este comportamiento, entonces ya no nada más es cada 15 días, ya voy cada semana o ya voy todos los días y ya no son 200 pesos, ya son 1000 pesos, entonces ya estoy en un abuso, ya aquí viene la clave, perdemos el control de esa conducta, ya sea de un consumo de sustancias o de un comportamiento, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de consumo: experimental, social y abuso, ¿ok? Posteriormente, entender también que para poder ir identificando cuando ya se empieza a instalar un hábito adictivo, se dice que, por ejemplo, la persona empieza a tener comportamientos, cambios de comportamientos ya muy diferentes a lo normal que conocemos a nuestro familiar o a nuestro conocido, vaya, ¿no? Entonces, a lo mejor
ya se vuelve muy, de su temperamento está en un pico muy alto, a lo mejor agresivo, impulsivo, de repente está muy hacia abajo, por ejemplo, con desgano, con depresión, con angustias, cambios de humor, ¿sí? Empieza la persona a tener también ya cambios en sus roles de vida, si en el área laboral empieza a tener problemas, le empiezan a llamar la atención, empieza a faltar, eh, empieza a tener ciertos cambios que no son normales. Entonces, por ejemplo, en los chicos, los jóvenes, en el área educativa, por ejemplo, el escolar, empieza a bajar el rendimiento académico, empiezan a tener problemas escolares, los maestros empiezan a llamar a los padres de familia, lo vemos raro, lo vemos extraño, o últimamente se está comportando de tal manera, se empieza a meter en problemas, ¿no?, de conducta, o sus emociones, lo vemos en casa aislado, se empieza a aislar. Si es un joven que aparte de lo escolar tenía otras actividades extraescolares como un deporte, una actividad física, un arte, clases de guitarra, clases de dibujo, u otras actividades, o su vida social, tiene amigos y sale o los invita a casa, es un joven que pues es socialmente activo y de repente empezamos a notar que empieza a bajar la intensidad de esa vida social, de esa actividad en sus roles de vida escolares, sociales, extraescolares. Entonces, ¿qué está pasando? Lo vemos ya más encerrado, lo vemos muy, muy temperamental, cambios de humor. En lo físico también empieza a haber cambios en su apariencia, en su atención personal. ¿Cómo es esto? Bueno, pues desalineado, ya no hay interés de su atención personal, ¿no? Si lo vemos, normalmente lo mirábamos que se arreglaba, que se cambiaba, pues al gusto, por ejemplo, hablando de chavos, ¿no? Muchachos, adolescentes, pues de repente su tipo de vestimenta, la moda que les gusta, de repente ya vemos que no le interesa, que ya anda diferente en su vestimenta, muy fuera de lo normal, de lo común, desinterés de muchas cosas que normalmente hacía, como el anterior punto, ¿no? De actividades extras, ¿no?, o sociales. Eh, la convivencia familiar, si a lo mejor había una buena dinámica en la familia, que convivían, y de repente ya el chico empieza a aislarse, ya no quiere convivir. Bueno, algo está pasando, ¿no? Son cambios también en su comportamiento y en el área, decía, atención personal, pero también física. Es decir, empieza a bajar de peso, por ejemplo, o aumentar de peso. También hay que poner atención en eso. Pero normalmente apariencia de salud física empieza a deteriorarse. ¿Sí? Entonces, son puntos importantes de detectar qué está pasando, tus tipos de alimentación, sus hábitos alimenticios también. Ya no comen, su alimentación ya no es tan sana, o ya no come a sus horarios, o come de más, como decía. Sí, a lo mejor hay mucha ansiedad y come de más y a una actividad muy, muy impulsiva. Nosotros conocemos a nuestro familiar, a nuestro conocido, vaya, y ahí es donde estamos detectando, oye, algo está pasando, ¿no? Entonces, son como señales, son como ese tipo de foquitos amarillos de poner atención. Eh, otras características importantes de poder detectar cuando nuestro familiar o un conocido o una persona está en un probable consumo de sustancias o una adicción ya como tal, hay algo que en términos de la psicología de las adicciones le llamamos tolerancia. La tolerancia es un término que nos dice, vamos a poner un ejemplo, como les decía al principio, si yo tengo el hábito de tomar alcohol, cerveza u otras bebidas, y normalmente yo me tomo unas 3 cervezas, nada más, porque ya más de 3 ya ando bailando ahí medio extraño, ¿no? Ya me pongo inconveniente. Entonces,
pero pasa el tiempo y yo sigo en ese consumo social. Después ya llega un punto donde ya se pasa de lo social, a lo mejor empecé lo experimental, después lo social y después empiezo a tener un poquito más de abuso. Ya no son 3, ni son cada 15 días que tomaba, ahora ya son cada fin de semana y ya son 3.5 o 3 o 4 cervezas. Al tiempo sigo yo en esa conducta, en ese tipo de consumo ya más habitual, más seguido, más en el abuso. Entonces ya empiezo a tomar 5 cervezas. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses y ya me tomo 7 cervezas. Termino mal, ¿no? O sea, sí ando bien jarras, pero yo sigo saliendo, yo sigo teniendo esta vida, o sea, este hábito, y cada vez que se me presenta oportunidad, que ya es más seguido, aumentan mis cantidades de consumo de tal sustancia que este término de tolerancia dentro de la psicología de las adicciones es su objetivo o su razón es sentir los mismos efectos iniciales de cuando estaba en lo habitual, por ejemplo. Ya no tanto en lo experimental, sino en lo habitual. Es decir, es que siento bien suave, siento los efectos de tal sustancia y lo que me genera, los comportamientos, me agrada, entonces lo quiero seguir haciendo. Entonces, por eso yo sigo consumiendo más y más y más, porque quiero sentir los mismos efectos que al principio empecé a sentir cuando empecé desde lo experimental y ya después pasé a lo habitual y social. Entonces, mi organismo, por eso el término tolerancia es tolera el cuerpo, es decir, soporta, aguanta, se vuelve resistente, por decir algo. Mi organismo, mi sistema nervioso central se vuelve más adaptable a esas cantidades de alcohol y voy pidiendo cada vez más, ¿ok? Eso es tolerancia. Ya no tolera mi organismo, mi sistema nervioso central, ya no tolera 3 cervezas, ahora tolera más, ¿no? 8, 10 cervezas. Pero si yo sigo esta conducta habitual, va a llegar un punto que las 10 ya no las tolere, ya no me hagan nada, por decir algo. Entonces mi organismo va a tolerar unas 12 cervezas, ¿no? Ya no son 10, ahora van a ser 12. Entonces, por ejemplo, conocemos gente que en un evento social o algo ya lleva un chorro de cervezas. Ya se tomó un 24 solo, ya se tomó más de 20 cervezas y anda parado y anda hasta las chanclas, pero ahí anda la persona y sigue tomando. ¿Qué quiere decir? Y otra persona, que a lo mejor lleva 4 y ya se quedó dormido, no aguantó. ¿Qué quiere decir? Bueno, es esta parte, la tolerancia. El individuo primero, pues su nivel de tolerancia en su organismo, en su sistema nervioso central, ya tolera esas cantidades por todo este hábito que llegó de lo experimental, lo social, lo habitual, hasta el abuso, ¿sí? Entonces ya su organismo ya tolera esas grandes cantidades y frecuencias de temporalidad del consumo. Más esta otra parte, la otra persona que nada más aguantó 3, 4 cervezas y terminó muy mal, es porque apenas está a lo mejor en lo experimental o en lo social, ¿sí? Y todavía su organismo no está tolerando ciertas cantidades más altas, ¿ok? Entonces, ese término de tolerancia dentro de la psicología de las adicciones es empezar a identificarlo. Oye, esta persona aguanta mucho, quiere decir que su organismo está en una tolerancia y ya hay un riesgo, ya está abusando de la sustancia, ¿ok? Después tenemos otro término que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que habitualmente lo conocemos los que nos rodeamos en los tratamientos de adicciones, en los centros de rehabilitación o con personas que han consumido o han estado en situación de calle
y como popularmente le llamamos en el barrio, ¿no? Este término lo manejan mucho, que es la malilla. ¿Qué significa? Pues sí, son síntomas en el organismo muy desagradables, ¿sí? Que es el sistema nervioso central, que es nuestro organismo que está solicitando la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como su nivel de tolerancia ya es muy alto, entonces está solicitando el cuerpo la sustancia para poder sentirse mejor, ¿sí? Pero bien, hay que entender el término síndrome de abstinencia. Síndrome significa conjunto de síntomas y cada individuo va a presentar ese conjunto de síntomas diferente, no son los mismos en cada persona. Y ese conjunto de síntomas pues, son muy desagradables, desde un dolor de huesos, temperatura, fiebre, vómito, náuseas, cefaleas, es decir, jaquecas, vértigos, incluso psicosis, alucinaciones, delirios, eh, entre muchos otros síntomas. Hay una infinidad de síntomas y como les comento, cada persona los va a experimentar de una manera distinta, ¿sí? Pero al final de cuentas son síntomas muy desagradables e incluso en ciertos síndromes de abstinencia es factor de muerte, ¿sí? Entonces, hay gente que no soporta el sistema nervioso, el organismo no tolera el síndrome de abstinencia y hay cambios orgánicos desde la presión sanguínea, la presión cardíaca. Entonces, la persona ya sube la presión, baja la presión dependiendo y hay consecuencias en la salud muy graves que puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Entonces es muy importante, por eso ahorita entrando en más temas más adelante, en los centros de rehabilitación o en las clínicas de rehabilitación o estas comunidades terapéuticas también así llamadas, es bien importante a nivel también multidisciplinario y hablando desde una norma oficial legal que existe en nuestro país, que es la norma 028, que en alguna de sus cláusulas nos dice que debe de contar con los médicos, con un área médica dentro de estos establecimientos. ¿Para qué? Incluso de enfermería, para cuando llegue el paciente o de desintoxicación que le llaman el detox, para que cuando llegue el consumidor, el paciente, a ese tipo de tratamientos, si tiene y está presentando el síndrome de abstinencia, inmediatamente atenderlo en esas áreas médicas desde un punto médicamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Para prevenir precisamente consecuencias en la salud graves. Bueno, entonces, el síndrome de abstinencia es esa parte. Entonces ya llevamos dos, que son los puntos importantes, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Ahora, ya dijimos qué significa síndrome, ¿no? Conjunto de síntomas. Ahora, abstinencia. Abstinencia es abstenerme, es decir, detenerme, dejar de hacer algo. Me abstengo de esto, me abstengo de aquello. En este caso, me abstengo, o sea, me limito, me detengo al consumo de esta sustancia. Entonces, cuando la persona que consume sustancias y que ya tiene una adicción, deja de consumir en su horario, porque también ya hay la persona que ya está presentando una enfermedad de adicción a las sustancias, tiene como su reloj biológico, por decir algo, ¿no? Cada determinado tiempo debe de estar consumiendo su dosis y cuando se le pasa el tiempo de que no ha consumido cierta dosis, empieza el organismo a generar el síndrome de abstinencia. Conjunto de síntomas por abstenerse al consumo de su sustancia en estos momentos que su organismo lo está solicitando por la tolerancia, ¿sí? Entonces, la persona hace todo lo posible para poder buscar su dosis y consumirla, y al momento de consumirla, baja y se quita el síndrome de abstinencia y ya le genera ese bienestar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podemos entender ahora por qué muchas personas, por ejemplo, empieza a haber consecuencias, pues, ¿no? Ya en sus vidas empieza la delincuencia, empiezan a delinquir, a tomar cosas de lo ajeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tienen la economía para ir a
comprar su dosis porque ya están sintiendo el síndrome de abstinencia, tienen que hacer lo posible para conseguir esa dosis, porque es el síndrome de abstinencia de misma voz de los consumidores me lo han dicho, es lo peor. Yo no quiero sentir malilla, yo no quiero sentir la síndrome de abstinencia, entonces hago lo posible por ir a conseguir mi dosis porque no quiero sentirme mal, ¿no? Entonces, por eso entendemos muchas consecuencias que pasan estas personas que están pasando y son víctimas de una adicción, ¿no? Bien, bueno, antes de seguir, para seguir continuando aquí con el tema, vamos a conectarnos tantito aquí a ver nuestros seguidores o los comentarios. El Neo Polanco, saludos Neo, Tribalero, ahí también se está conectando, saludos. Me hubieras invitado. Mijo, todavía hay tiempo, vente, aquí estamos en Canal Central. Gracias Neo por tus buenos deseos. Ok, por acá tenemos también a Abigail Mejía, nuestra colega que también nos acompañó en el episodio anterior, que es Berta Mejía. Buenas noches, amplísimo tema, gracias por compartir. Gracias Berta por acompañarnos. Igual, si quieres compartir, también eres especialista en adicciones, compártenos ahí algunas situaciones que se me puedan pasar para que nuestros contactos también pues se vayan retroalimentando con otras opiniones, ¿no? Que son de gran valor. También por acá tenemos a otros contactos, a mandar saluditos. Aquí está Juan Jiménez, ese bro, compañero, nutriólogo y compañero de la secundaria. Gracias, saludos. Por acá tenemos también a Emily Muroyoque, saluditos, psicóloga, próxima psicóloga ya a punto de terminar, una practicante allá en la institución donde trabajo, muy buena estudiante y practicante. Saludos Emily. Ok, Juan Jiménez aquí, nuestro amigo, nos hace una preguntita. ¿Qué es lo que detona el consumo de las drogas en el ser humano? ¿Qué es lo que lo detona? Ok, buena pregunta, Juan. Caray, algo se cayó, producción. Acá una esponjita. Se nos está derrumbando. Buena pregunta. Fíjate que ahorita vamos a ir entrando en tema de las causas, ¿ok? Nada más vamos a terminar de saludar aquí a la gente, pero es una excelente pregunta, Juan. Y por acá tenemos, qué bueno que se conecten, gracias. Emily también nos tiene una pregunta, ¿cómo se suele abordar cuando el paciente no está dispuesto a tratarlo? Excelente pregunta también, ahorita la contestamos. Excelente preguntas. Angélica Uribe, saludos Angélica. Ese es mi profe. Saludos, me echan porras ahí los alumnos. Gracias. Por acá tenemos también Jorge Orozco, saludos Jorge Tocayito. Saludos, Laurita de allá de los Tribaleros, de los Polancos, saludos. Adna Ibáñez, saludos Adna, gracias por estarnos sintonizando. También saluditos aquí Estebel Cell Hamilton. Saluditos. También por acá nuestra querida amiga, colega, practicante y de todo un poco ahí, Ángela Torres, saluditos. Y también por acá Damaris Alejandra, saluditos. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. Ok, y de hecho, pues ese es lo que sigue, ¿no? Por acá también LPC Brenda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, excelente información. Gracias, gracias a ti por conectarte y saludos. Eh, ok, miren, como decía Juan Carlos y Emily, eh, ¿qué detona y qué hacer cuando un consumidor no está dispuesto, ¿no? Decías, Emily, déjame checar bien tu pregunta. ¿Cómo suele abordar cuando el paciente no está dispuesto a tratarlo? Ok. En los programas de recuperación o de rehabilitación a las adicciones, desde lo psicológico y desde lo eh, de uno a uno, que es los programas de AA, por ejemplo, NA, eh, se dice que el término de negación, ¿no? O la resistencia, hablando ya de lo psicológico. Cuando el paciente o el consumidor está en una resistencia a una adherencia psicoterapéutica, ¿sí? Desde lo psicológico, es decir, adherencia es que se apegue a un tratamiento, que esté dispuesto y tenga la voluntad a un tratamiento, pues hay muchas posibilidades muy buenas de un buen resultado, ¿no? A mediano y a largo plazo, ¿sí? Pero cuando existe la resistencia, como nos dice aquí Emily, cuando está la resistencia de que llega el consumidor, llega el paciente, el consultante con la situación, no, yo puedo solo, yo no necesito un tratamiento, yo no necesito medicamentos, yo no necesito terapia, yo puedo dejarlo, esto, aquello, y empiezan con todo este tipo de narrativas. Bueno, ¿qué hacer? De entrada, como psicoterapeutas o psicólogos dentro del área de las adicciones, hay un tema que muchos psicólogos lo conocen y es muy importante dentro del tratamiento de las adicciones, que es la entrevista motivacional, ¿ok? Y es todo un proceso. Es un librote así, gruesote, ¿no? Pero es todo un proceso y viene bien estructurado y a lo que el objetivo de una entrevista motivacional es como lo dice la frase y la palabra, ¿no? Es motivar a este consumidor, motivar a este ser humano, a este paciente, a este consultante, de tratar de generarle esa conciencia de que es importante un tratamiento, ventajas, desventajas, las probabilidades de éxito, en fin, estar como esa labor de convencimiento, ¿ok? Pero desde este enfoque de la entrevista motivacional y de las ventajas y desventajas que lo comenta mucho este método, ¿no? Este modelo. Entonces, eh, es nuestra labor, Emily, y todos los que nos ven, escuchan, es nuestra labor hacer este trabajo de convencimiento, pero ya no va a depender de nosotros. Y muchas veces es muy frustrante, ¿no? Como profesional, a mí me pasa mucho, ¿no? De que se cita a la familia, se cita al paciente identificado que está pasando por el consumo de sustancias u otras conductas compulsivas. Y ya les damos toda la información de lo que es una psicoeducación, de lo que genera un hábito adictivo, de las consecuencias en su salud, en su vida, y les damos todo este panorama desde lo motivacional también, como les decía, y el paciente sigue con esa resistencia y esa negación de que yo no lo necesito, yo no quiero, yo no necesito esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos toca hacer es, ¿sabes? Pues aquí están las puertas abiertas. Cuando decidas con confianza, aquí estamos. Señoras, señores, o al mismo paciente identificado, tienes mis datos. Ahí voy a estar para contestarte con confianza y brindarle esa empatía, brindarle esa apertura de que ahí vamos a estar cuando él, ahora sí, le caiga el 20, ¿ok? Cuando ya no está en esa resistencia y haya una conciencia de, que le llaman también conciencia de enfermedad en los grupos de autoayuda de AA o estos programas de 12 pasos, pero que es muy cierto, ¿no? Es esta conciencia, este insight, ¿no? Que de repente llegan y
sí, ya, sí, cierto, necesito ya ayuda, yo solo no puedo. Pero cuando llega a eso, hay otros términos que les llaman que tocan fondo, que le cae el 20, en fin. Pero bueno, son otros temas, pero es cuando la persona ya le pasó algo, ya hubo una consecuencia muy, muy, muy fuerte, ya sea en su salud, ya sea en la familia, ya sea un accidente, ya sea algo en su trabajo, una situación económica, ya se metió en problemas legales o X, ya hubo consecuencias de gran impacto que lo hicieron como reaccionar y decir, sí, esto ya no está bien, entonces ya es cuando buscan ayuda o están abiertos a un apoyo de un tratamiento para su hábito adictivo, ¿no? Entonces, bueno, contestándote, Emily, y si todos tenían esta duda también, pues por ahí va, ¿no? ¿Qué hacer? Pues bueno, están estas dos partes, ¿no? Una es la psicoeducación, la entrevista motivacional, tratar de convencer de que el paciente identificado se adhiere a un tratamiento, que haya una aceptación de su problemática de salud. Y si no, pues bueno, hacer la otra parte de que aquí estamos, no juzgamos, no etiquetamos, no criticamos y demás, entonces nada más es estar con esta apertura de que aquí vamos a estar, ¿no? Para cuando tú decidas, aquí tienes las puertas abiertas y estoy para ti, ¿no? Esta parte de la empatía que muchos psicólogos lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se hace, Emily, ¿no? Y como les decía, a veces es frustrante, ¿no? Te quedas, híjole, mano, y ya se va el paciente con la familia o el puro paciente, ¿no? Y dices, híjole, pues una oportunidad se fue, ¿no? No se dio la oportunidad de él de empezar un tratamiento, de aceptar esta situación que está viviendo y pues ahora sí que pues le deseamos lo mejor, ¿no? Bueno, y la otra pregunta de Juan Carlos, ¿qué detona? ¿Qué detona? Aquí ya entramos al tema psicológico, ¿no? ¿Qué detona una adicción, un hábito adictivo? Las adicciones están identificadas como un problema o un problema de salud multifactorial. ¿Qué significa? Es un abanico. Lo abrimos así y es un abanico de muchos factores, no nada más de uno. Que aquí también vienen estos mitos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir los vecinos o nosotros mismos, incluso, ¿no? En algún momento, de, híjole, ese chamaco, o ese jovencito, o esta persona, que mal anda, de seguro ha de ser porque eh, viene de papás divorciados, ¿no? O porque su esposo o su esposa andan en tales cosas, ¿no? Y empezamos a tener este, esta forma de juicio, ¿no? De juzgar a la persona y nos quedamos con ese factor nada más, ¿no? Entonces, no, hay muchas otras cosas y no hay que generalizar el detonante, ¿no? Es un problema de salud social, de un problema de salud pública, de salud familiar, personal, de muchos aspectos. Entonces, ahí es donde es entender que existen otros factores, ¿no? Y ahorita los vamos a ir viendo. Por ejemplo, están los factores de riesgo, que así se le llaman dentro de la psicología de las adicciones. Factores de riesgo, ¿por qué? Porque es un detonante, un precipitador, ese factor, ese motivador que pueda llevar a que haya un consumo experimental o un consumo ya más habitual, ya de un uso más habitual, hasta llegar al abuso. ¿Sí? Gracias. Entonces, me dieron agüita aquí la producción, muchas gracias, Omar. Es todo una eminencia aquí en nuestra producción. Saludcita para todos ustedes con agüita, porque estamos hablando de adicciones. Bien, entonces decía, lo importante es identificar esos factores de riesgo. Entre ellos está el factor biológico.
Por ahí hemos escuchado de que también las adicciones pueden ser genéticas. Pues sí, hay un, hay una, hay un factor genético. No hay que generalizar porque también ese es otro mito, ¿no? Que, es que el papá era alcohólico, entonces también este muchacho salió muy mal, ¿no? Eh, no, no hay que generalizar. Recordemos, es un problema multifactorial. No nada más lo genético a lo mejor no se detonó, pero se detonaron otros factores en el transcurso de la vida de este individuo, ¿sí? Y entre ellos, reafirmando este factor biológico, es la genética o situaciones neurobiológicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, en la gestación a lo mejor hubo problemas, a lo mejor hubo problemáticas en el nacimiento y generó ahí en el desarrollo neurobiológico algunos daños. Entonces también eso es un factor, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los factores de trastornos biológicos o neurobiológicos es el TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es uno de los primeros en un estudio déjeme recuerdo, del Instituto de Atención en las Adicciones de España, ahí si lo gustan googlear. Ahí vienen estas últimas investigaciones de hace unos 10 años para acá, pues, es algo todavía reciente, y nos dicen, nos arroja esta información que uno de los factores neurobiológicos más que se ha detectado en los consumidores de sustancias es el TDAH. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el trastorno de déficit de atención e hiperactividad lo dice todo, ¿sí? El nombre. Trastorno de déficit de atención. Ojo, no hay que generalizar, porque luego nos vamos con los mitos. No hay que generalizar. No significa si yo tengo TDAH, que sí lo tengo, ¿sí? Y si no, y los que me conocen lo saben, por ahí mis contactos, mis amistades. Si yo tengo TDAH no significa que ya voy a ser un consumidor de sustancias crónico y con esta problemática de salud, ¿no? Es multifactorial, hay que entenderlo, ¿sí? Puedo tener esta condición, pero a lo mejor hay otros factores que me lleven a que detone más el consumo de sustancias ya sin control, ¿no? Entonces, no hay que generalizar. Hay niveles del TDAH. También tuvimos una invitada en nuestro podcast en algunos episodios anteriores, donde también si lo gustan revisar en el canal de YouTube, psicólogo Jorge Campos o hablando de psicología y salud mental, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Hay un episodio donde hablábamos con nuestra colega y amiga también, no recuerdo, una disculpa ahí que no recuerdo su nombre, pero nos decía bien claro que ciertos trastornos también van a generar un hábito adictivo, ¿no? Entonces el TDAH es uno de los, como de los más primordiales, como el principal de muchas otras condiciones de conducta, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el factor biológico, tenemos el factor psicológico, ¿sí? Este factor psicológico, por ejemplo, pueden ser experiencias de la vida, traumáticas, por ejemplo, ¿sí? Un accidente, un abuso, violencia, ¿sí? Abusos de cualquier tipo. Y ya tuvimos también anteriormente otros episodios que en el anterior hablábamos del abuso con nuestra invitada que expuso su experiencia. Entonces, experiencias que hayan sido traumáticas, problemáticas, conflictivas, ¿sí? Que hayan generado un impacto psicológico, entonces también es un factor, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado en la vida va a detonar ese trauma o esa experiencia no tan agradable en la vida de esta persona y que de repente el consumo de cierta sustancia llega a formar parte importante para poder afrontar esa situación o esa experiencia traumática, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir detallando con más precisión.
¿Ok? Entonces, parte de los factores psicológicos son ese tipo de experiencias traumáticas, problemáticas, conflictivas, de gran impacto en la vida emocional y psicológica. Y, pues bueno, lo emocional también, como lo decía, situaciones que el individuo haya experimentado dolorosas en el tema de las emociones. Hay que recordar algo, esto es una premisa dentro de del tema de las adicciones, ante la pregunta que hacía Juan Carlos. ¿Qué detona? La premisa sí del tema de las adicciones es de que hay una situación emocional no resuelta, ¿sí? Ahí viene todo. Y cuando yo encuentro en cierta sustancia o en cierto comportamiento compulsivo, encuentro esa forma de aliviar o de amenazar o de digerir este dolor o este vacío emocional o esta necesidad emocional que quedó insatisfecha en un momento en mi vida, tanto infantil o adolescencia, encuentro en esta sustancia o encuentro en esta conducta ese alivio, lo adopto, ¿sí? Entonces es una forma de afrontar mi dolor, mi necesidad no satisfecha en un momento dado en mi vida, de esta manera con la sustancia, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante trabajar la psicoterapia, no la psicología, es diferente, no la terapia psicológica, sino la psicoterapia, y con un especialista en psicoterapia de las adicciones, porque es muy diferente la psicología de las adicciones a la psicoterapia de las adicciones, ¿sí? Entonces, multifactorial, trabajarlo, identificar esos factores de riesgo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir pasando ahorita ya aquí al tema de los tipos de tratamiento o de qué manera, ¿no? Bien, entonces, aquí lo importante es identificar esta parte de que hay un factor psicológico, emocional, que es pues un trauma, una situación conflictiva en la vida y situaciones emocionales no resueltas. Por lo general, todo esto sucede en la infancia, ¿sí? Todo esto pasa en la infancia. Y en la primera adolescencia, ¿no? En la pubertad, en la adolescencia. Entonces son las experiencias más fuertes que tenemos en la vida, que ya en la vida adulta detonan con algunas situaciones de la vida que se nos presenten y lo asociamos, nuestra mente inconsciente asocia esas experiencias traumáticas o emociones o situaciones y surgen. ¿Cómo? Inconscientemente no nos damos cuenta, pero ahí está esa situación que con un proceso psicoterapéutico vamos a identificar. Bien, otro factor de riesgo es lo social. ¿Qué significa? Esto es el entorno familiar, las dinámicas familiares. Si en mi familia pues no hubo una buena experiencia, ¿sí? Y volviendo al tema de la infancia, adolescencia, pues bueno, pues ahí también es. Aquí vuelvo a lo mismo, siempre hago esta aclaración, no generalicemos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, pacientes, padres de familia me han dicho, psicólogo, tengo 5 hijos y de los 5 hijos nada más él fue el que me salió con una adicción y a todos los traté igual, les di lo mismo y todo. Bueno, no significa, recordemos, esto es multifactorial, no significa que a lo mejor en una dinámica familiar fue terrible mi familia, tuve problemas o estuve escaso de afecto, de atención y esto, y a lo mejor nunca me fui por una adicción, ¿no? Pero a lo mejor existen otros factores que me pueden haber llevado. Entonces, por eso digo, no hay que generalizar. Hay que entender esto que estoy comentando, que son factores. No significa que sea, eso es esto significa que vas a tener una adicción. No, son factores, ¿sí? Que son factores detonantes, precipitadores, posibilidades, ciertas situaciones que posiblemente nos lleven a estas conductas de hábitos adictivos, ¿ok? Bueno, entonces este es el factor social, es el clima, el entorno familiar, la educación, los valores, la dinámica, todo lo que implica
el núcleo familiar, ¿sí? La presión social, esto pasa mucho, pues les digo, los jovencitos, los niños, los jóvenes, ándale, fúmale, ándale, tómale, la presión social también va de la mano con el bullying, ahora llamado así, ¿no? Que es, ándale, eres un sacatón, ya no vas a pertenecer aquí al grupo de nosotros, o empiezan con esta presión, ¿sí? Que le llamamos presión social dentro de un término de la psicología social le llaman tribus urbanas, que es pues los amigos, ¿no? El barrio, los compas, los amiguitos, con la gente que yo me desenvuelvo y me junto, y si en ese núcleo de amistades existe el consumo de ciertas sustancias o comportamientos compulsivos, pues va a llegar un punto donde yo quiera experimentar, hablando del consumo experimental, quiera experimentar o simplemente no, pero siento la presión del grupo y la presión de toda la pandilla, por decir algo, me llega a hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo, también se le llama así, ¿no? Entonces, y la accesibilidad, es decir, qué tanto directa o indirectamente tengo yo el contacto con ciertas sustancias. Por ejemplo, si en mi clima familiar o en mi sistema familiar hay un familiar que consume, yo ya estoy en un contacto directo, indirecto. Entonces tengo accesibilidad a él. Y en algún momento, por experimentar, lo hago. A lo mejor tengo un conocido, hablando de lo social, factor social, ¿no? Eh, pues ahí tengo accesibilidad también, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo el contacto ahí como que de ciertas sustancias y empezando por el alcohol, ¿no? Que eso pues está aquí a la vuelta de la esquina en un Oxxo, ¿no? Entonces, ¿qué tan accesible estoy o está la sustancia determinada en mi persona, ¿no? Entonces, también eso es un factor de riesgo. Y como un último factor de riesgo son los ambientales. ¿Qué significa? Pues bueno, los ambientales habla de el estatus, por ejemplo, que vuelvo a lo mismo, paréntesis, no generalicemos, no significa que así sea, pero sí es bien importante identificar esos factores. Si la persona está consumiendo porque vive en un ambiente hostil, el estatus sociocultural, el económico, todas estas situaciones también van a llevar a que haya una posibilidad de consumo, ¿sí? La violencia, pandillas, delincuencia. Si vivo allá en un barrio por allá donde pues en la esquina está el que vende y por allá hay un terreno baldío, ahí es un picadero, por acá tengo amigos que son los que andan ahí vendiendo y pues es un ambiente hostil, vuelvo a lo mismo, no hay que generalizar, pero son factores de riesgo sociales, ¿ok? O ambientales. Bien. Bueno, para ir finalizando, esto es un tema que nos llevaría yo creo más tiempo, pero ya se nos está yendo el tiempo y pues bueno, para ir finalizando, los tratamientos son importantes, que sea un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa? Médicamente es lo primero, tiene que haber un tratamiento médico, psiquiátrico o médico en general para poder determinar el estado de la salud de la persona que está consumiendo una sustancia y pues tener los datos clínicos médicos, ¿no? Y si hay necesidad de un tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, para trabajar el síndrome de abstinencia, la clásica malilla, para trabajar la situación emocional, si ya hay este término que le llamamos una patología dual, es decir, que ya aparte del consumo de sustancias hay una depresión, hay una ansiedad u otros trastornos mentales, esquizofrenia, psicosis, en fin. Bueno, por eso es bien importante la atención médica, psiquiátrica, por lo general y lo mejor que debe ser un médico psiquiatra. Y el tratamiento psicológico, psicoterapéutico, ¿no? Un especialista en adicciones y que trabaje la familia, se trabaje las terapias de grupo, se trabaje la terapia individual, trabajando las emociones, los traumas, las situaciones de la infancia, situaciones emocionales, como les decía, porque ahí hay una situación emocional. Y bueno, las terapias también a la familia. La familia debe integrarse en un tratamiento a las adicciones, no nada más el paciente identificado, sino también la familia y todas las personas que estén
alrededor de este paciente, ¿no? Bien, y bueno, ya para ir finalizando, pues no sé si tengan por aquí ya algunos mensajes, déjenme checar. Si no alcanzamos, porque sí veo que gracias por estarse conectando, es un tema importante. Si conoces a alguien que le interese y le sirva esta información, compártesela, pásale los datos, envíale el video. ¿Por qué? Porque pues la intención, volviendo al tema del objetivo de este podcast, es informar y sensibilizar y llegar a las personas que realmente necesiten una información concreta y sustentada para poder apoyar en lo que podamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me doy la tarea, ya no me dio tiempo de revisar los mensajes, dudas, inquietudes, preguntas. Yo los reviso y se los contesto. Ya pongan sus comentarios también de temas que les gustaría que siguiéramos abordando y con gusto los preparamos. Y pues bueno, les agradezco haberse conectado, recordarles todos los martes a las 8 de la noche por Canal Central, que es nuestra casa productora, y por mi Facebook, que es Psicólogo Jorge Campos. Ahí también estamos transmitiendo, y dudas que tengan, ahí me pueden mandar mensaje también por inbox o por Messenger. Y recuerden suscribirse y visitar la página de YouTube, que es Psicólogo Jorge Campos Aguilera, o hablando de psicología y salud mental, también lo pueden encontrar. Y suscríbanse, denle like y todo el asunto, y compartan. Son temas muy importantes a la gente que ustedes vean que lo necesita y le vaya a ser de gran apoyo. Muy bien, pues gracias por haberse conectado. Nos vemos en un episodio más el próximo martes a las 8 por aquí, por esta misma red social de Canal Central y Psicólogo Jorge Campos. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.